Vamos arrancando con un tema que de verdad creo que es del interés de todas y de todos, porque siempre, de verdad por ahí he escuchado, tenemos algo de narcisistas, mujeres, hombres, todo mundo, pero hay un trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a ver de qué trata, analícese ahí en casita. Y nos acompaña una experta, ella es psicoterapeuta clínica y me refiero a Alma Rosa Martínez Galarza. Bienvenida, mucho gusto que estés aquí. Hola, ¿Cómo estás? hola. Bien, bien, gracias a Dios, ya otra semanita más y bueno, feliz de estar aquí acompañándola. Oye, platícanos de esto porque a veces es difícil que asimilemos que tal vez todas y todos tengamos esa pequeña personalidad narcisista, pero ¿será que es cierto o qué es ser narcisista? Aquí pasa algo bien importante y lamentablemente influye mucho todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cómo se ha venido dando un despliegue de información, sobre todo a nivel cibernético, pues. Y resulta que efectivamente no es lo mismo tener rasgos de personalidad a tener el trastorno de personalidad narcisista. O sea, son cosas completamente diferentes. Okay. Sí es cierto que ahora a la mayoría de nosotros nos encanta, por ejemplo, que nos den like en nuestras redes sociales, nos encanta hasta cierto punto tener elogios, tener adulación, sobre todo de nuestra imagen. En ese sentido, mucha gente piensa que por tener esa necesidad de aprobación, por así llamarlo, pues ya en automático calificamos de narcisista a quien probablemente solamente tiene un rasgo por esa tendencia a querer o a desarrollar esa necesidad de aprobación. Sin embargo, el trastorno de la personalidad narcisista pues es algo más complejo. Es algo más complejo que solamente a través de un diagnóstico se puede determinar si la persona tiene ese trastorno como tal. Y aquí algo importante, voy a señalar características de las personalidades narcisistas porque ahí está la clave de ello. Las personas narcisistas, como ya así tal cual el trastorno de personalidad, generalmente tienen una fantasía de éxito. ¿Qué quiere decir? Que sus logros, por muy mínimos que sean, ellos los agrandan, sí. Incluso están necesitando que los demás, en esa misma percepción, hagan una adulación de todo lo que ellos creen son superiores, porque traen un complejo de superioridad así, del tamaño del mundo. Sí. Y ¿saben qué es lo que sucede? Que detrás de ese complejo de superioridad hay un niño roto o una niña rota. Y cuando hablo de esto es porque muchas de las causas del narcisismo es que en la infancia ellos fueron muy sobreprotegidos o incluso fueron muy lastimados, o sea, se van a los extremos. Sí. En los estilos de crianza que quizás tuvieron cuando eran pequeñitos o pequeñitas, fueron totalmente polos opuestos en la crianza, o fueron muy sobreprotegidos o fueron muy sobreexigidos, lastimados, humillados, de tal forma que eso encierra, ahí está la clave de su inseguridad, ahí está la clave de su baja autoestima, y para disfrazarse una máscara, entonces ellos hacen así, como tienen una imagen muy distorsionada de sí mismos porque creen que todo lo saben, que todo lo pueden, que todo lo merecen. Se la creen. De hecho, es muy complejo que una persona con trastorno narcisista de la personalidad llegue a buscar terapia por su propia cuenta. Generalmente llegan a terapia quizás por otros problemas derivados del narcisismo. ¿Cuáles son otros problemas derivados del narcisismo? Puede ser, por ejemplo, el alcoholismo, las adicciones o incluso la agresividad, porque también traen un mal control de sus impulsos. Entonces, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada del trastorno límite, quien tiene el trastorno límite sí sabe que trae un problema, incluso tiene la conciencia de querer solucionarlo. Sin embargo, el narcisista, no hombre, ejerce una negación completa a todas sus conductas, a todas sus actitudes, y lo peor es que no tiene nada de empatía, de tal forma que, como suelen ser muy autodestructivos y manipuladores, si por ejemplo alguien les dice, oye, ¿sabes qué, amigo? Estás mal, o sea, tu carro pues sí está bonito, pero no es el mejor carro del mundo. Entonces eso a ellos les prende, les enoja
incluso pueden llegar a atacarte, a menospreciarte, a tal grado de que pues para ellos es una ofensa que tú les digas que no son lo guau, que no son la máxima. Entonces es muy complejo. Una piltrafa, ¿no? Sí. Cuando traes una relación con un personaje narcisista, sí, definitivamente te destruyen, pero ¿sabes qué es impresionante? Que tienen la facilidad, bueno, el que conocí, tiene la facilidad de soltarse llorando. Que sí era. Porque así Que era. nos estás viendo. Sí, saludos. ¿Cómo se llama? De soltarse llorando y decir, vamos a terapia, y de repente, obviamente, al terapista decirle que estás súper bien, o sea, no tiene absolutamente nada. De Qué hecho, fuerte. es muy complejo. muy Oigan, complejo. vamos a hacer una Tremendo. breve pausa para seguir platicando de esto, porque a ver, existe tratamiento, cómo se ven afectadas las personas alrededor de una Estas son las persona que se- con este trastorno narcisista, así que no le cambien, ya volvemos, apenas estamos arrancando. Y bueno, ya estamos regresando, ya regresamos. Oigan, platicando de este trastorno narcisista de la personalidad con Alma Rosa, que ella es experta, psicoterapeuta clínica, y aquí había muchas dudas, ya platicaba un poquito, y bueno, es algo muy difícil también de tratar, pero ¿cómo podemos distinguir o cómo podemos hacerle ver a una persona o qué debemos de hacer los que estamos alrededor de alguien que tiene esta personalidad o este trastorno? Bueno, aquí pasa algo, y hablando fuera de cámara, comentábamos que ellos generalmente no obedecen o no creen que tienen un trastorno, porque uno de los mecanismos defensivos que más utilizan es la negación, o sea, señalan defectos o señalan problemas en otras personas, pero a ellos no les puedes decir tú tienes un problema. Entonces casi siempre el narcisista cuando llega a la terapia llega o porque va con su pareja, porque ya incluso utilizan la terapia como un medio de control, porque cuando de pronto ellos saben que a través de su seducción, a través de su manipulación o incluso intimidación tienen control sobre su pareja, pues ellos están así bien campantes, pero cuando ya la pareja de pronto pareciera que empieza a querer irse y a pintar su rayita, el narcisista utiliza la terapia como un mecanismo de control. Entonces sí es muy complejo llegarle tú a decir a alguien que tú ves con esas características, oye, estás mal, porque generalmente no lo van a aceptar. Y si lo haces, solamente que sea bajo un contexto en el que tú le hagas sentir a la otra persona que se lo estás diciendo porque percibes ya la disfuncionalidad en su vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el narcisista tiene muchos problemas de tipo interpersonal. Al principio, como suele ser, te encantan, ¿no? Te enganchan a través de sus actos de seducción, pero después, cuando ya ellos están perdiendo el control, obviamente se vuelven muy violentos, se vuelven muy agresivos, se vuelven muy controladores, y lo peor de todo es que como no desarrollan autoestima, pueden estar pasando así por arriba de ti y ellos no sentir absolutamente nada. Incluso tienen mucho problema con la expresión de sus afectos, o sea, difícilmente, sí es cierto, difícilmente te dicen te quiero o te necesito o cosas así. Entonces es muy complejo, no les puedes decir, pero sí les puedes a manera de hacerles saber que tú has visto los constantes conflictos que tienen ya en sus relaciones interpersonales, decirles, oye, ¿por qué no te tratas? O sea, ¿no te has fijado que pierdes el trabajo porque explotas y porque crees ahí que eres el centro del universo? Entonces, pues atiéndete, ¿no? Porque tiene un ego súper elevado, pero producto de su necesidad de estar disfrazando todos sus sentimientos de inferioridad. Y es muy complicado, vamos, como ellos piensan que tienen la razón y siempre te van a decir, al ir a la terapia, ¿es con medicamento o solamente es una charlar? Bueno, es que sí es importante hablar aquí la cuestión médica, porque muchos narcisistas son así debido a los componentes neurológicos que aquí en su cerebrito funcionan. Entonces, si hay una biología o una tendencia que algunos narcisistas sí son de alguna manera genéticamente comprobado que tienen ese narcisismo precisamente por un problema. Sin embargo, no solamente es necesario el uso de algunos medicamentos o de el tratamiento psiquiátrico, sino también el tratamiento terapéutico, pero sobre todo en el sentido de que ellos aprendan también a manejar sus impulsos y a no distorsionar la realidad, porque en su realidad ellos son
como decimos vulgarmente, son la última coca del desierto y entonces ellos se sienten así sobrevalorados a comparación de, por ejemplo, en este caso una pareja o a comparación de los amigos, y siempre hay una tendencia a estarlos humillando, a estarlos aplastando, porque saben que si bajan tu autoestima, que si te están menospreciando, entonces tú de todos modos vas a seguir siendo su presa y van a tener todo el control sobre Pero ti. no son buenos para tener amigos, o sea, no, No. tienen a mucha gente en su entorno. La van perdiendo, ¿no? ¿Mande? La Sí. van perdiendo Sí, por lo mismo. es ahí porque donde se no vuelve los ya aguantas, disfuncional. Y a ti hacen que te alejen hasta de tu familia, o sea, Así es. esos son tú, foco rojo, aguas. Pero- Aléjense, Pero para pidan todo ayuda. esto, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me encuentran en mis redes sociales, en Instagram como SIC Almarrosa, en Facebook como Olivera Centro de Terapias, y también me pueden mandar mensaje a mi WhatsApp, el 44 41 42 89 38. Ay, Alma Rosa, qué tema. Debería de haber una segunda parte Sí, porque por favor. ¿cuántas personas nos están quedando pensando quién será, quién conoceré? O tal vez eres tú. Así que qué mejor que acudir siempre con una experta, con un experto, en este caso con Alma Rosa. Te agradecemos mucho que nos hayas Gracias a explicado lo ustedes. que es este trastorno de personalidad narcisista, y de este y muchos temas vamos a seguir platicando después, porque es un tema muy interesante, desde el tratamiento, cuánto dura, si llega a cambiar ese ego, se les puede bajar, cómo se controla, es un tema muy amplio. Sí. Y bueno, en tus redes sociales ahí nos puedes también asesorar. Claro que sí. Oye, por último, yo quiero saber cómo se hace para llevar a alguien, porque ahorita dijiste que por su propio pie es muy difícil que No, vaya a no terapia. llega, no llega. ¿Cómo lo hacen? Pues ¿Qué tal si es un solamente- chavo o algún adolescente que todavía no es de pareja y te estás dando cuenta, tu mamá, tía, tío, que lo tiene, no va a ir a una terapia de pareja? ¿Cómo van? Bueno, pues es que aquí ya depende mucho de las estrategias que los seres queridos armen para poderlo llevar a una terapia, porque también esto es cierto, llevar a cabo una terapia con alguien narcisista es estar constantemente confrontándolo, es estar constantemente convenciéndolo de que de verdad tiene un problema. Entonces aquí yo creo que, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevas cuando le dices, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no tienes amigos, me doy cuenta que tienes constantes Tu problemas carro en no el es el mejor del trabajo, mundo. me doy cuenta que, ándale, me doy cuenta que sobreexageras tus logros, me doy cuenta de que tú estás en un conflicto obviamente interpersonal, porque no mantienes, o sí mantienen relaciones duraderas, pero esas relaciones son de poder. O sea, yo estoy, o el narcisista solamente está con aquella persona que Puedes permite, dominar. ajá, que permite ser dominada, o que son sumisos, o que la autoestima ya está tan devastada que la persona que es su pareja generalmente piensa que ya pues no hay nadie más, precisamente por eso. Oiga, Ay, pues sí, muy claro. interesante este tema, así que ahí se los dejamos de tarea, analícense, siempre es bueno una terapia. Solo por curiosidad de saber si tal vez traigas un poquito ese trastorno, hay que ir a terapia. Muchísimas gracias, Alma Rosa. Gracias.